Elena ya está por aquí, ya tenemos nuestro libro maravilloso de Next Door y te voy a hacer una pregunta. La primera, ¿te consideras ya una divulgadora de pro porque has escrito un libro? No, ese chiste no es nadie. No. De hecho, yo no sé si yo me definiría a mí misma como divulgadora, yo más me defino como periodista científica, como comunicadora científica, porque lo mío es la comunicación y hago muchas cosas más que la divulgación. Lo que sí considero es que he cumplido con algo que he querido de casi toda mi vida, que es escribir. En realidad es escribir, es lo que más me gusta. Y bueno, escribir lo he hecho siempre, no voy a dejar de hacerlo nunca, pero encontrar a alguien tan generoso como Nextdoor que quiera publicarlo y encontrar lectores como los que me estoy encontrando, que me hacen llegar un poco el feedback, ¿no? Lo que han sentido, pues está resultando verdaderamente emocionante. Así que, bueno, no soy una divulgadora de pro, pero no sé, a Pero mí me ya, llama escribir, yo creo que pero, emociones. pero ya he escrito un libro, así que ya puedes decir que eres divulgadora con letras mayúsculas. Pero bueno, en realidad, yo te voy a decir una cosa. Este libro, el protagonista se supone que es Pío del Río Ortega, pero al protagonista se le ve poco, entre comillas. Es decir, se ve un Ujú. poco de su época. Quien piense que esto es una biografía, no es una biografía, ¿verdad? No, no es una biografía. Voy a tener que levantarme y cerrar una ventana que está levantándose un Adelante, hay bonito viento. confianza. El directo de Instagram, ¿no? Hay Momento. confianza. Pues mientras os recordamos que los días 2 y 3 de octubre vamos a estar online para el evento y así voy recordando. Ha sido un momento publicidad solo del libro. Exacto. Bueno, me preguntabas que si esto es una biografía, ¿no? O sea, Pío No del lo Río es. Ortega, como se comenta en la introducción, es una excusa, sin duda. Esta no es una biografía de Pío del Río Ortega y hay otros trabajos que son muy interesantes sobre que repasan su obra científica y su biografía más pública e institucional. Lo que sí ha pretendido este libro con respecto a la figura de Pío del Río Ortega es mirarle desde otro ángulo, por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que el libro habla de muchas otras cosas. Eso, a mí lo que me llama mucho la atención del libro es eso, que te invita a investigar un poquito, a leer más allá. Porque claro, yo creo que mucha gente puede conocer la obra de Ramón y Cajal, se puede llegar a imaginar porque formó a mucha gente, que formó una escuela, de hecho esa escuela es bastante conocida, Leche, no en vano, un premio Nobel, eso dejó una herencia en forma de CSIC, en forma de escuela, en forma de publicaciones, en forma de una herencia científica. Pero lo que quizás no sea tan conocido es la vida y las aportaciones que han tenido muy importantes alguna de la gente que trabajó con Cajal, entre ellos Pío del Río, pero también otros muchos de los que hablan en el libro y que hicieron aportaciones aquí y fuera de nuestro país. Sin duda, bueno, hay personajes ahí que son maravillosos porque el tiempo que vivió Pío del Río Ortega, el tiempo en el que desarrolló su trabajo científico en España, pues era eso, la edad de plata, ¿no? De la ciencia española. Fue un momento muy brillante de nuestra historia donde hubo grandes personajes. Pero es que fue un tiempo de este país que fue un momento muy dulce y muy con todos sus problemas sociales, ¿eh? Vaya, que podemos entrar aquí, ¿no? Pero un momento en el que realmente pudimos ser muy modernos. Y es un momento histórico al que, claro, cuando miras, como nunca llegó a ser, porque no pudo concluir o no siguió la evolución que pudiera haber sido normal, sino que sufrió la quiebra que sufrió por el golpe de Estado y la implantación de un régimen dictatorial durante 40 años, pues claro, no sabemos lo que hubiera pasado, dónde estaríamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese momento histórico que se mira siempre sin las certezas de la evolución natural, pero es cierto que es un momento en que hay personajes absolutamente apasionantes como Rafael Lorente de No,
bueno, Fernando de Castro, que sí se conoce más. Fernando de Castro se queda en España y sigue trabajando en el Instituto Cajal en unas condiciones como las que sufre el Instituto Cajal a partir del 39, pero continúa y Fernando de Castro hizo aportaciones también fantásticas. De hecho, son aportaciones que le valieron el Nobel a otras personas. Por supuesto, hay muchos personajes que merecen la pena seguir investigando. Ojalá pues aparezcan muchos libros sobre esos personajes y podamos conocerlos mejor. Dice, esa época en la que pudimos ser muy modernos, y es que de hecho Pío del Río Ortega, bueno, el libro se llama Un científico en el armario, no porque no saliese del armario, sino porque se le ha encerrado durante mucho tiempo. Él en realidad no estaba dentro del armario en ningún momento en su época. Eso a mí me No, parece interesante. sí, es cierto que, bueno, Pío del Río Ortega vivió con su pareja, con Nicolás Gómez del Moral, lo llevó con más o menos naturalidad. No tenemos que entender que no es como puedan llevarse las relaciones homosexuales ahora en el siglo XXI, ¿eh? Estamos hablando de los años 30, donde la homosexualidad prácticamente acaba de ser despenalizada, pero sigue muy patologizada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de todas formas, el ambiente cosmopolita y cultural en el que se desenvuelve la vida de Pío del Río Ortega, pues es un ambiente propicio donde se puede vivir tranquilamente fuera del armario, como vivieron ellos. Pero efectivamente, pues éramos modernos, éramos socialmente, bueno, en las ciudades, ¿eh? Entonces esto es como matices. Mira, en esto sí que puede ser yo un poquito de divulgadora, ¿no? Cuando empiezas a cortarte porque dices, bueno, que estoy haciendo esta afirmación y esto sacado de contexto. No, porque bueno, depende por supuesto de los ámbitos culturales en los que, sociales en los que te movieras. Evidentemente, un homosexual en un pueblo perdido de la provincia de Córdoba no viviría Ni mucho su menos. sexualidad con tanta naturalidad, estoy segura de ello. A mí, cuando estaba leyendo el libro, justo a la vez, da la casualidad que estaba viendo la serie de las chicas del cable, que se desarrollan más o menos en la misma época. Sí. Y la verdad es que estaba muy guay porque estaba leyendo sobre esa época, un aspecto de esa época, y estaba viendo en la serie sobre otro, con todas las críticas que se le puede hacer a la serie y al buenismo al estar centrado en una ciudad, como tú dices, es decir, la realidad en España era mucho más compleja que lo que se podía vivir en algunos barrios y en algunos niveles económicos de Madrid. Pero la verdad Ujú. es que fue muy chulo el poder estar haciendo esa historia entre los dos. Hablas también en el libro de otro personaje que es Nicolás Gómez del Moral. ¿Quién es Nicolás? Bueno, pues Nicolás Gómez del Moral, desde luego, hasta que se publicó este libro, para mí era una sombra, porque, bueno, supe que era su pareja, vivían, pero sabíamos poco de la vida personal de Nicolás Gómez del Moral. Y bueno, pues gracias a la publicación de este libro he podido descubrir más sobre él. Contactó conmigo su familia, sus sobrinos nietos, y bueno, lo estoy descubriendo, pero Nicolás Gómez del Moral era un empresario, era empresario, era un hombre muy cercano a la cultura, eh, era amigo de Lorca, entre otros, tenía pues eso, unas relaciones sociales muy interesantes, muy diversas, donde se mezclaban eso, la ciencia, la cultura, la empresa y bueno, pues es una figura que estoy tratando de investigar. Que me llama la atención porque, claro, yo no había escuchado nunca hablar de él y efectivamente a raíz del libro dan ganas de rascar. Y es que esa es otra cosa. Te empiezas a leer el libro y para cuando estás picado dices, ya se ha acabado. No, no te puedo creer. O sea, es que, o sea, vale que es un libro cortito, pero es como, pero ¿en serio me dejas así? Y claro, luego tiene un truquito y es que nos dejas como veintitantas páginas de bibliografía, lo cual te agradezco porque eh, o sea, yo lo valoro muchísimo, sobre todo porque, claro, cuando quieres rascar un poquito de, oye, ¿esto de dónde lo has sacado? ¿Y este personaje por dónde anda? Pues aquí tienes un montón de páginas de libros, de artículos, de archivos que te puedes poner a investigar y puedes reconstruir este libro y 20 más. Porque, claro, Soy, uh -huh. de hecho Soy tú estás periodista de la economía.
exacto, eres periodista y además estás en un momento de tu vida que estás haciendo una tesis. Porque es que aquí la señora está haciendo una tesis. Háblanos un Sí, poquito de esa tesis. bueno, pues estoy tratando de acabar mi tesis doctoral, que es sobre prácticas sexuales femeninas en el cambio de siglo, finales del siglo XIX y principios del XX. Mm, Trato de saber cómo vivían su sexualidad las mujeres en un momento en el que, bueno, pues el deseo y el placer sexual era una patología, ¿no? Y se entendía como tal, el discurso oficial las mantenía pues enfermas porque realmente no podían vivirse su sexualidad con más o menos naturalidad. O sí, eso es lo que trato de averiguar, si realmente el discurso social, el discurso oficial iba por un lado y la práctica social iba por otra. Eso es lo que trato de investigar y de conocer. Y bueno, pues ahí también me estoy llevando grandes sorpresas, porque vuelvo a encontrarme esos momentos en los que, bueno, pues fuimos modernos. Tenemos como mucha tendencia a mirar el pasado con mucha condescendencia, ¿no? O sea, el que vino atrás siempre hizo, porque tenemos un concepto muy lineal del tiempo y del progreso, pero es fácil, es muy fácil volver atrás y perder lo que se ha conseguido, lo que otros han peleado, y yo me encuentro pues discursos absolutamente revolucionarios y modernos que vería incapaces de asumir a muchas personas del año 2020. Hay una frase que siempre dice Matilde Barón, que es la directora de la estación experimental del Zaidindo, un centro del CSIC, de las pocas directoras todavía, hay que decir, que siempre dice que no hay que dejar de luchar porque no se puede dar por hecho nada, ninguna cosa que se haya conseguido, ningún reto, ninguna igualdad conseguida se puede dar por hecho porque se puede perder súper rápido. Y que de Uh -huh. hecho, esta conversación creo que la hemos tenido también tú y yo, de cómo a veces las abuelas eran más modernas y eran capaces de hablar de más temas que sus propias hijas, que a veces el nivel cultural fue más bajo por la época en la que vivieron. Sí, eso es algo que es un fenómeno que está estudiado y que la historia de las mujeres ha profundizado bastante en ello, que es como, claro, cuando hablamos de las abuelas, hablamos de esas mujeres que fueron jóvenes en los años 20, en los años 30. Mi propia abuela, que había nacido en el año 16, pues era una moderna. Sin embargo, las hijas de esas abuelas se criaron en una dictadura con una moral oficial absolutamente represiva, Uh -huh. en la que no se hablaba de nada y menos que nada del sexo, ¿no? O de la sexualidad. Y sin embargo, las abuelas venían de un tiempo donde la divulgación sexual, de verdad que, bueno, Laura Morán hubiera triunfado en aquel tiempo. Laura Morán era Totalmente. Hildegard, Carballeira en los años 30, que llenaba teatros dando charlas sobre sexualidad. Yo decía, bueno, es que Hildegard es Laura. Eh, Quiero decir, Básicamente. y ese es el tiempo de las jóvenes de los años 20, los años 30 en España, que luego tienen que criar a sus hijas de una manera mucho más represiva, oculta y demás. Es cierto que luego llegan los 70, que llegan los 80 y afortunadamente esa nueva ola de feminismo, sobre todo de los 70, es donde se abandera precisamente la sexualidad como un tema, pero lo que no significa es que en las olas previas del feminismo, en la primera y la segunda ola, no hubieran existido. De la sexualidad sí se había hablado. Se pudo poner más el acento en otras cosas, como fue la educación, que fue una de las grandes banderas, ¿no?, del feminismo en su inicio, la necesidad de educar a las mujeres, y luego en los derechos políticos, el sufragismo y demás. Pero que existiera el sufragismo no significa porque el feminismo tiene muchas causas, siempre abiertas, y también estuvo este asunto entre sus líneas de trabajo. Y bueno, con ello trato de hacer mi tesis y terminarla y presentarla y defenderla. Suerte, suerte, que lo vas a hacer seguro. Gracias. Elena, ¿qué hay en común entre tus señoras con las que estás investigando la tesis y Pío del Río Ortega y ya por extensión el colectivo LGTB? Es decir, al final, esas historias que estás contando, ¿qué tienen en común?
Bueno, pues creo que tienen en común que son historias menos contadas, menos conocidas, más ocultas. Y bueno, a mí me apasiona descubrir o poder encontrar cosas que no se ven a simple vista. No es baladí que yo haya elegido la sexualidad como un tema, primero porque decidí hacer historia social cuando empecé la tesis. La historia social es más complicada, evidentemente, es más fácil rastrear la vida de Pío del Río Ortega si buscas solamente sus actos institucionales. Lo complicado de la vida de Pío del Río Ortega es encontrar al Pío íntimo. Bueno, pues con mi tesis doctoral tiene que ver, o sea, tiene esa relación, ¿no? O sea, quiero hacer historia social, quiero contar la historia de las mujeres anónimas y, bueno, quiero además investigar en si hay algo oculto dentro de la historia, es el sexo, ¿no? Es algo que vive oculto y que, bueno, y más en un país como el nuestro, como pueden ser otros países de la órbita, ¿no? Católica y demás, porque el mundo anglosajón esto lo tiene más trabajado, es más fácil rastrearlo Ujú. y está siendo un reto, pero creo que es eso, es un asunto de buscar historias ocultas para hacerlas visibles, para que se entienda bueno, que el pasado, la historia, es diversa, igual, exactamente igual que la realidad y que el presente. Qué To- aburrido el mundo de un solo color. Sí, ¿no? Totalmente. Y en ese caso, eso que me estás contando me recuerda un poco a la investigación que hace Marga Sánchez con el tema de arqueología de las mujeres, de los niños, de las costumbres, de los usos, lo que no son herramientas, lo que no es la típica pintura en el techo, o, por ejemplo, no dar por hecho que esa pintura la ha hecho un hombre, porque no Un tienes hombre. por qué darlo por hecho. Entonces, ese encontrar esa otra parte de la historia es que al final la historia no está completa si no buscas todas las vertientes, la íntima y la pública, ese papel oficial, pero también esa vida personal, ¿no? Sin duda. Y luego el saber mirarlo desde con otras gafas, con las gafas violeta, por cierto, las mías lo son literalmente. Eh, pero es esa mirada y la que hace Marga, que yo he tenido la oportunidad de escucharla en Granada el año pasado, pues es cierto que es esa manera de mirar, es la perspectiva de género en la investigación, que en las ciencias sociales es muy evidente. Sí. Por cierto, prólogo de lujo con Javier Armentia, que Ah, bueno. además, vamos, maravilla. O sea, a mí no se me ocurre nada mejor para hacerlo, la verdad. No, a mí no. Lo maravilloso fue que aceptó hacerlo. También, ¿verdad? Porque además Claro que Javier sí. está con un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de la visibilidad LGTB dentro de la ciencia, que ese es otro tema, eso es otro melón. Es que su trabajo dentro de Prisma, bueno, pues, y vamos, de hecho yo a la asociación Prisma la conocí por Javier y de hecho a Javier yo le había mandado la primera versión del manuscrito incluso antes que a la editorial, que a Netdor, y fue Javier que me animó a buscar quién lo publicara y, y bueno, no podía ser otro que lo prologara porque lo había conocido, me había animado y además me había dicho, pero bueno, es que me ha encantado esto tan fragmentado y tan desordenado y tan... Entonces, bueno, le encontré su punto. Igual que Javier está perfectamente cogido para el prólogo, que pinta Melquiades al principio de cada capítulo, Elena. Háblanos de Melquiades es, eso. Melquiades es un capricho que Nextdoor y que Laura Morón pues me permitieron, porque bueno, Melquiades, bueno, que mucha gente lo sabrá, Melquiades, uno de los personajes de Cien años de soledad, es alquimista que llega, ¿no? Que le da a conocer a los buen días, a la ciencia, pero también es en ese ambiente mágico, ¿no? De Macondo. Y bueno, es un capricho mío, porque Cien años de soledad, todos tenéis, ¿no? Como todos tenemos libros que son, ¿cuáles son tus libros? Bueno, pues Cien años de soledad fue mi libro y fue muy importante para mí. Y bueno, como no sabía si iba a tener la oportunidad de publicar otro libro, dije, porra, Por aquí Melquiades, le voy a mismo. traer aquí, por lo que va a pasar. No, me parece perfecto. Además, las citas son no sé, a mí me llaman mucho la atención porque es verdad que aunque hayas leído el libro, de repente te trae una cita y dices, leche,
qué guay, me acuerdo de ese momento, de que estabas leyéndolo. Incluso a veces lo bonito de cuando has leído un libro y te acuerdas del momento que estabas viviendo tú en ese momento. A mí eso me encanta. Y luego tampoco te aburres, porque claro, aquí, aparte de hacer una tesis, escribir libros y tal, eres la directora de la Unidad de Cultura Científica de Córdoba, donde, por supuesto, la perspectiva de género está siempre presente, pero es que además que no paráis todo el año, es que estáis que no paráis. ¿Cómo lo lleváis? ¿Y cómo lleváis esta época rara? Pues bueno, hoy precisamente estamos, vamos, de hecho en cuanto colguemos me voy para una manifestación que hay en Córdoba, la hay en toda España, que han organizado los trabajadores del mundo del espectáculo, de la organización de eventos, porque realmente me siento muy identificada con sus reivindicaciones. Solemos decir en este mundillo nuestro, ¿no?, que sin ciencia no hay cultura, pero es que sin eventos culturales tampoco lo va a haber, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos que vivir con esto, tenemos que vivir de acuerdo a las normas que nos estamos dando, a la evidencia científica, pero no podemos abandonar los eventos culturales y la Unidad de Cultura Científica de Córdoba, que, bueno, pues que militamos en esto, ¿no?, de la divulgación de guerrilla y de la calle y de actuar mucho en el ámbito local, porque es una de nuestras señas de identidad, eh, pues estamos reprogramándolo todo para tratar de hacerlo dentro de los nuevos esquemas, por supuesto, pero sin dejar de organizar nuestras actividades. Así que en ello estamos, vamos. No Sí, queremos pararnos. Cualquiera para. ¿Por no, qué? ¿No? no puedes parar y además, o sea, ya sabes que yo también estoy en un mundo de organización de eventos y yo cada vez que me dicen, ¿y vamos a hacer tal? Sí, o sea, tú da por hecho que lo vamos a hacer. Vamos a buscar el cómo, vamos Claro. a intentar adaptarlo, vamos a adaptarnos a las normas, por supuesto, pero hay que hacerlo. No Sí, sí, podemos sí, sí. pararnos. O sea, en un momento en el que tenemos las terrazas llenas, en las que los niños han vuelto al colegio, en el que te encuentras que hay momentos en los que se puede hacer con las normas lógicas, porque no vamos a hacer un evento cultural. Y por supuesto que no podemos parar. No, sin duda creo que debemos de hacerlo por una cuestión de responsabilidad, hacerlo por supuesto, como dices, con todas las normas y luego está siendo un reto. O sea, no engaño, o sea, nos estábamos acomodando, pero si es que la noche de los investigadores ya nos salía demasiado bien nos salía. Entonces, bueno, pues ahora es hacer algo nuevo también, supone, no sé, el tener que pensar y demás. Otra interrupción, voy a enchufar el teléfono mientras seguimos hablando. Vale. Sí, efectivamente, la Noche de Investigadores, que es un ejemplo de un evento exitoso que sale a la calle cada año, que visitan miles de personas y de repente este año tenemos que repensarlo para hacer una versión online, una versión presencial, para ver cómo llamamos a la gente. De repente, al irte a la versión online, tienes que competir con todo el mundo, porque claro, a la Claro. Noche de Investigadores de Córdoba iba a los cordobeses y a la de Granada iba a los granadinos, pero ahora nos podemos mezclar y podemos ver cosas que hacéis vosotros y podéis ver cosas que hacemos nosotros, que también está guay, que también está bien. Sí, sin duda, pero sin abandonar. Desde luego, yo creo que nosotros vamos a tratar de hacer todos los eventos con la presencialidad que nos permita las medidas que haya vigentes. Pero es una línea no solamente de la Unidad de Cultura Científica, esto es una directriz de la institución, la Universidad de Córdoba, que ayer celebró su ceremonia anual de apertura de curso y demás. Pues, ¿cómo se hizo? Como no se había hecho nunca, y yo llevo 17 años en la institución y sin duda ha sido el mejor acto de apertura de curso al que he tenido la posibilidad de asistir. Fue maravilloso. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Sí, por lo menos le hemos dado vuelta al coco y nos da oportunidad de repensar las cosas y a lo mejor de darnos cuenta de que a lo mejor no lo estábamos haciendo bien, de que igual estábamos arrastrados por alguna corriente o que no nos hacía ver que otra forma es posible. Sin duda. Y luego encima, presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica, con la que también se hacen un montón de cosas. Cuéntanos un Bueno, poquito sí. en qué está la asociación ahora. Bueno, pues la asociación yo la presido desde el año pasado y acabaré el año que viene, pero es una asociación con una larga trayectoria desde 1972. Quiero decir que es una asociación muy consolidada, que ha tenido muchos momentos, mucha actividad y con muchísima tradición.
Bueno, pues estamos tratando de mantener la actividad, el debate profesional en el que siempre estamos y el de, bueno, de procurar, por supuesto, eh, formación, reciclaje y discusión a las personas socias, el encontrar puntos de encuentro y de debate que nos ayuden a mejorar la profesión, darnos herramientas. Estamos viviendo un momento importante para la comunicación científica, muy importante, Ujú. y bueno, estamos tratando de trabajar juntos. Estamos, en breve tendremos algunas actividades que contar y comunicar. Perfecto. Y obviamente yo sé la razón, porque es que son maravillosos, pero ¿por qué publicar con Nextdoor? Ah, uy, qué maravilla. Primero porque, bueno, la verdad es que a mí quien me empujó y aparece por aquí en los agradecimientos fue Natalia Ruiz Hermanovich. Yo digo Natalia porque para mí no hay otra Natalia, No hay ¿eh? otra. Pero pues, que no, Natalia Ruiz Hermanovich, que fue quien me animó a mandar el manuscrito a Laura Morrón. Y Laura que me dijo, bueno, sí, tardamos en contestar varias semanas y demás, me contestó súper pronto y me dijo, me ha gustado mucho. Tengo que decir que es una maravilla, que lo decía al principio de todo esto, o sea, que no eres divulgadora porque has escrito un libro, no, es que yo he tenido la suerte de que alguien haya querido publicar algo que yo he escrito. Entonces, bueno, pues creo que el trabajo que hacen es maravilloso porque realmente cuidan tu trabajo, lo hacen suyo. Entonces yo, este libro no es mi libro, es que dices, es el libro de Elena Lázaro. No, 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 ni de broma. Es el libro que tiene un trabajo editorial y un trabajo también de comunicación, que el equipo de comunicación de Néstor también es estupendo. Ahí está Nuria. Y, y bueno, pues con ellos porque qué bien, qué a gusto trabajar siempre con gente que ama su trabajo de esa manera y que bueno, que ha apostado por esto, así que, uff, solamente palabras buenas, vamos, para su trabajo. Y luego es que su colección, dentro de la colección que está este libro, Café Cajal, pues hay unos libros maravillosos, Sí. maravillosos. Eh, alguna gente me pregunta que por qué hablo tanto de Nextdoor siempre en redes sociales, en eventos, en tal. Y yo digo que porque me apetece, porque es que de verdad tengo sus libros, porque me los leo, porque conozco a la gente que lo ha escrito, porque los disfruto y porque además me apetece. O sea, si alguien se piensa que Nextdoor me está pagando por hacerle publicidad, no, no es verdad. Es que de verdad me apetece porque además los libros que hacen son súper, súper cuidados y los coges con cariño. De hecho, uno de los libros que más, o sea, de los que más ilusión me hizo fue que me lo regalaron para mi tesis y es el de Botánica Insólita, el de José Ramón Alonso, que además tiene unas ilustraciones de Yolanda que son una maravilla, lo tengo aquí. Pero es que lo que más me gustó fue la dedicatoria que tenía dentro, que me escribió en gran parte Emilio Icía, que es larga de cojones, pero de estas dedicatorias que te hacen llorar y llorar y llorar y que no puedo volver a leer porque lloro y lloro y lloro y lloro y lloro. Así que, y bueno, que no es coña, que, o sea, que los libros están ahí, vaya, que están en mi librería. Así que, bueno, por eso hablamos de ello. Pues, Elena, si no hemos dicho ya suficientes motivos, dile a la gente por qué se tiene que leer este libro. Ay, uy, a mí me cuesta mucho dar órdenes a pesar de lo mandona que yo soy. Dale No motivos, no sé, le dé órdenes. bueno, motivos porque creo que hay que consigue, o por lo que me decís que de verdad me da pudor, ¿eh? Siempre hablar de mis cosas, de las más personales, pero es un poco por lo que decía, porque creo que merece la pena que conozcamos un poquito ese momento tan importante de la historia de la ciencia en este país, solo por eso, porque por si os da alguna nota o algún punto que os apetezca luego volver a investigar o descubrir no solamente de la historia de la ciencia, sino de la historia política y de la historia social de nuestro país, porque creo que no nos la terminaron de contar del todo
Y está bien que lo conozcamos para que podamos contarnos nuestra historia sin tantas voces, sin tantos odios, sin eh, mm, tanto sectarismo, ¿no? Creo que es importante ver cómo convivieron personas que eran muy diversas en su manera de pensar, en sus ideologías y demás. Y eso también fue la España de los años 30, aunque derivara en aquella barbarie. La España de los años 30 era una España dialogante, era una España de personajes como Pío del Río Ortega, discreto, que no poco amigo, ¿no? Del estrépito, del ruido y demás. Y creo que merece la pena echarle un vistazo por eso y bueno, también porque parece que quienes lo han leído han estado un buen rato. Y la lectura también es entretenimiento, ¿eh? Que lo relacionamos siempre con una tarea ardua y demás, pero creo que bueno, que puede ser entretenido. No, yo creo que en este caso has conseguido un estilo fácil de leer, sencillo, o sea, vas bailando por los capítulos, se acaban rápido y de verdad te digo que, o sea, pasas un rato agradable. A lo mejor te esperas encontrarte mucho más contenido de la historia, la obra, la tal, pero no te lo vas encontrando, lo vas como buscando y efectivamente lo encuentras porque al final cuando termina, pues te has enamorado de un personaje y quieres saber un poquito más. Entonces, claro, pues por eso lo encuentras, porque ahora después de leerte el libro es cuando te pones a buscarlo, etcétera. Así que solamente por eso, porque os den ganas de buscar y de investigar y de leer, yo creo que ya merece la pena. Me alegra, alguien ha puesto, se lee solo, me Se encanta lee eso, solo. porque en realidad, bueno, pues yo soy periodista y siempre quise ser periodista y para nosotros el facilitar, ¿no? La lectura es fundamental, sin perder el rigor, por supuesto, y que creo que más o menos lo consigue este libro. Si no fuera riguroso, ya digo que Néstor No lo no habría lo hubiera publicado. publicado, porque son bastante serios publicando, así que ahí estoy tranquila, no porque nada, sino porque sé que no van a publicar cualquier cosa y entonces eso de se lee solo, de verdad que como periodista lo agradezco mucho que Pues alguien lo nada, haya Elena, visto así. muchísimas gracias. Ha sido A un vosotros, placer. nos seguimos viendo y escuchando en las Sí, sesiones de la sí, que Feria por del Libro cierto, y por supuesto en el 2 y el 3 de octubre, que vale, es virtual, pero es tan bonito desgranando. Fue tan maravilloso el año pasado que yo tengo muchas ganas de volver, porque cuando todo esto empezó, creo que uno de los primeros tuits que puse fue, pero son conscientes en hablando de ciencia de las ganas con las que vamos a llegar al desgranando este año. Eso fue uno de los tuits primeros que puse en marzo cuando nos confinaron, pensando que se había cancelado el Nauca Rota y que, bueno, que igual iban a peligrar Nauca Bilbao y demás, pero yo decía, pero el desgranando va a ser, porque es el cierre del año, lo vamos a pasar tan bien. Así que bueno, lo pasaremos súper bien también, aunque sea delante de las pantallas y en las redes comentando. Oye, ahora también está muy bien porque podemos comentar y sí, así que a ti. vamos a hacer el payaso igual, vamos a contar mucha historia igual, nos vamos a ver, aunque sea en tweets y etcétera. También podéis quedar en grupitos pequeños con mascarilla para comentar las charlas y todas esas cosas. Mira, eso es una buena. Y, oye, mira, un vermú, o sea, hace una videollamada con 10 12 personas, te tomas tu vermú mientras ves en directo el evento. Como idea, ahí lo dejo. Vale, Así que nada, y al resto que nos sigáis viendo esta semana, que todos los días a las 6 y a las 10 en Instagram y en Facebook vamos a estar publicando, vamos a estar viendo libros tan bonitos como este. Aparecerá gente más guapa que yo, desde luego, lo prometo. Pero bueno, que todos los días va cambiando, que también tienen su gracia, ¿vale? Así que el 2 y 3 de octubre nos vemos en HDC Online, en Desgranando Ciencia. Es raro este año. Elena, un muy abrazo muy bien. grande. Igualmente. Hasta Adiós. luego. No.